amigos? Un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos platicando de la paridad, estaremos platicando de las nuevas acciones que se llevaron a cabo en el pasado proceso electoral, de cómo quedan las mujeres, si hay para ellas más puestos, por supuesto, de elección popular. Y le agradezco a la doctora Natividad Cárdenas Morales, ella es consultora en materia de igualdad de género, que nos acompañe aquí en el estudio. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lupita, por la invitación. Oye, tú decías en algunas entrevistas que te hicieron en algunos eventos en los que estuviste presente, hablando precisamente de género, de paridad, que el liderazgo político de la mujer había sido pervertido. ¿Cambia tu percepción ahora que hemos visto esta nueva aplicación de la reforma político-electoral? En cierto sentido, sí. Podría decir sí y no. Sí, porque a partir del 2008, con la inversión en recursos para capacitar a mujeres en política, no solamente por los propios partidos políticos, sino también por el INMujeres, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE en aquel entonces, organismos internacionales, etcétera, se ha venido gestando una nueva cultura para el ejercicio del poder político de las mujeres. En ese sentido, las mujeres han estado concentrando una serie de habilidades, de conocimientos y de capacidades para este ejercicio de la política, que finalmente han formado una nueva cultura. Sin embargo, también, paralelamente, los partidos políticos no se han dado cuenta de esta magnitud, no se han dado cuenta de la importancia de la cultura, de esta nueva cultura del ejercicio del poder de las mujeres. En ese sentido, por una parte tenemos la riqueza, la cultura, el nuevo liderazgo de las mujeres, y por la otra, esta como invisibilización que aún existe por parte de los partidos políticos para entender esta cultura. En cierta forma, ahí es donde todavía veo ese resquicio de perversión, ¿no? Porque los partidos políticos no han podido capitalizar esta cultura tan importante que hemos venido generando desde el 2008. Aunque estén obligados, aunque ahora sea 50-50 y que aunque no les guste tengan que llevarlo a la realidad. Sí, porque bueno, este proceso electoral nos dio una gran lección en ese sentido. Finalmente la Constitución, la propia ley electoral incluían la paridad, esta percepción de 50-50, si lo podemos poner en términos numéricos. Sin embargo, atrás de esto subyace un principio muy importante, que es el de la igualdad sustantiva, el de lograr para hombres y mujeres las mismas condiciones de participación, pero también los mismos resultados. Sin embargo, no hemos podido entender esta magnitud del principio de igualdad sustantiva, que viene articulado bajo el principio de paridad. No se ha podido entender los bienes, la importancia, la revolución en materia de derechos que implica. Entonces los partidos políticos en este proceso electoral cumplieron la paridad, se podría decir que a medias. Entonces tuvimos muchas impugnaciones en 9 estados, más Chiapas, cuyo proceso electoral fue un mes después. Tuvimos impugnaciones por parte de organismos de mujeres, por parte de mujeres militantes, para que esta paridad, para que el principio de igualdad sustantiva fuera considerado en toda su plenitud. Y entonces, bueno, esa cultura, ese liderazgo importante que hemos venido construyendo, sirvió de base para que los partidos políticos pudieran entender el significado de la paridad, pero costó, o sea, fue nuevamente una sentencia, nuevamente una lucha de las mujeres. El Tribunal Electoral tuvo mucho que ver, ¿no? Ha tenido mucho que ver en este proceso. Sí. Platicamos hace varios años, tú y yo en este mismo espacio, y la situación ha dado una voltereta. La situación es realmente distinta a lo que platicamos en ese momento. Estaba el tema de las Juanitas y había otros asuntos en los que las mujeres decían todo tiene que cambiar. Ahora se ha abierto la puerta, ¿no? Ahora se ha abierto la puerta y hemos encontrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el principal aliado, el que ha logrado mecanizar o el que ha logrado convertir en proceso, digamos, la paridad, los derechos de las mujeres. Porque pues si se los pudiéramos dejar así en términos de los partidos políticos, los partidos políticos no han logrado instrumentar esta gran revolución en materia de igualdad, en materia de paridad, y en cambio el Tribunal Electoral ha sido el que ha mecanizado, articulado, ha dicho
cómo debe ser la paridad, y en eso pues yo podría decir que amo al Tribunal Electoral. Oye, pero le admiro un a los asunto magistrados. interesante es lo que dices, si fuera por los partidos políticos, lo vimos justamente el 7 de junio, todavía mandaron a hombres, a pesar de que era el asunto hombre-mujer, mujer-hombre, mandaron un montón de hombres y después les tuvieron que corregir la plana, aunque ya quedaba poquito tiempo incluso para hacer campaña. Claro que sí, mira, a nivel de estados, ¿no? Guerrero, por ejemplo, encabezó a través de la red de mujeres guerrerenses, encabezó la lucha por que se cumpliera la paridad. Teníamos que los partidos sí estaban cumpliendo con la paridad que llaman vertical, pero no estaban cumpliendo con la paridad horizontal. ¿Qué te quiero decir? Haz de cuenta que había 10 municipios, ¿no? Y en esos 10 municipios, aplicando la paridad vertical, nos decían, todas las listas de estos 10 municipios sí estaban conformadas paritariamente, es decir, tenían 50 y 50. Sin embargo, cuando considerabas el número de 10, veías que de estos 10, 8 eran, cuando nos iba bien, 8 eran hombres, ¿no? O 9 eran hombres y una mujer, ¿no? Entonces, ahí no le veo la paridad. Ahí ya no le ves. No. Entonces, todos estos estados apoyados en organizaciones de mujeres que efectivamente practican esta nueva cultura del ejercicio del poder, esta nueva cultura de tengo derechos no solamente a votar, no solamente a que me voten, sino a defender mi voto, a defender mi posición, hicieron pues que se viera la otra parte. Es decir, a nivel vertical, los partidos sí estaban cumpliendo con sus listas, pero ya en el conjunto, a la hora de sumar, es donde ya no estábamos cumpliendo. ¿Te refieres a los ayuntamientos? Me refiero a los ayuntamientos, me refiero al propio Congreso, porque finalmente ahora todavía se sigue luchando porque los congresos se estén integrando paritariamente, observando esto de la paridad horizontal. Oye, 42%, ¿cómo ves la integración del Congreso? Me gusta, pero si lo hiciéramos un recuento de lo que pasó hace 3 años, apenas si subimos 3 puntos. Entonces yo creo que es necesario, pero quizá ya me estoy adelantando al final del programa, ir pensando como organizaciones de mujeres qué es lo que tenemos que hacer para lograr la paridad, porque no solamente es una cuestión de números, es una cuestión de principios constitucionales que se tienen que ver reflejados en nuestra sociedad. Pues nos adelantamos si quieres. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, ya hemos estado trabajando en ello y bueno, en una primera tenemos que hacer una modificación estatutaria para que los partidos políticos integren los mecanismos legítimos para decir quiénes pueden ser los candidatos, porque también en esta dinámica yo les digo que los partidos políticos son como Jano, ¿no? Tienen esos dos rostros. Por una parte el partido político enfrente dice estoy encantado con la paridad, me fascina la igualdad, la Constitución, los tratados internacionales. ¿Y cuando están los micrófonos apagados? Y cuando están los micrófonos estructuran mecanismos que no conocemos para designar a los candidatos, a las candidatas. Entonces vimos... Y aparte te dicen que no tienen mujeres. Aparte te dicen que pues no por el hecho de ser mujer tienes que ocupar tal lugar. Claro, y además ahí sí se ponen consternados porque me ha tocado en mi experiencia a la hora de capacitar a mujeres en política que les van pidiendo, haz de cuenta, ya les pidieron la licenciatura, ya la tienen. Les pidieron la maestría, ya la tienen. Ahora les están pidiendo doctorado, ahora les están... Sí. O sea, cada nuevo avance. No. A los hombres no, yo creo que aquí también entramos en un proceso de que la democracia requiere a las y los mejores, ¿no? Sin embargo, en esta inversión, en esta nueva cultura del ejercicio del poder de las mujeres, pues hemos venido concretando esas habilidades que los partidos no han podido reconocer. Entonces, como tal, fíjate, las perversiones que tuvimos en este proceso electoral fueron que aplicaban la paridad, pero en su mayoría dejaban al candidato que se fue o que dejaba el espacio para que eligiera a la mujer que lo iba a sustituir, y en muchos de los casos pues eran esposas, eran hermanas, eran familiares directas. Eso no tendría nada de malo. Nada de malo, siempre y cuando las compañeras sustitutas tuvieran trayectoria política, trabajo político, sin embargo no las tenían. ¿Sí? En su gran mayoría, hay excepciones. Eso es lo que se critica, no que hayan sido las esposas, ni que haya sido alguien cercano, ¿no? Sí, que no tienen trayectoria, porque hay hermanas, mira, me consta, también es la trayectoria que he tenido, que hay gente, familiares increíblemente bien preparados, con trayectorias políticas muy legítimas. Sin embargo, lo que molesta, después de tener una cultura de la paridad, de un ejercicio del poder, ¿sí? Es que elijan que los procesos para elección de las candidatas no sigan siendo claros. Entonces, vamos a organizarnos para que podamos incidir en ese punto específico, en que los partidos políticos digan quiénes son, cómo se deben,
quiénes van a ocupar esas candidaturas, hombres y mujeres. Yo creo que así gana la democracia. Claro. Decías tú también en alguna lectura que hice que el 2%, y me llamaba mucho la atención para la capacitación, porque decías hace un momento, bueno, he ido a lugares a capacitar mujeres y ha pasado esto, pero también revisaba yo información que decías que el 2% se destina a capacitación de mujeres, pero que muchos partidos políticos lo utilizaban o para pagar cuestiones que necesitaban en algún edificio o para pagar alguna cosa como una computadora o a lo mejor hasta para comprar un carro. Así es. Antes que el ejercicio que estaba encomendado, ¿no? Sí, aquí estamos en esas dos caras, ¿no? Por una parte, amo el 2%, por atrás no lo aplico. Pero afortunadamente hicimos un trabajo de incidencia muy importante entre organizaciones de la sociedad civil, entre exmilitantes, entre exdiputadas, en fin, para impulsar un reglamento a través de la unidad de fiscalización del entonces IFE, que invitara a los partidos políticos a distribuir e invertir ese gasto en lo que tenía que ser. Y bueno, a partir del 2010 ya tenemos ese reglamento y los partidos políticos están obligados a presentar un programa operativo anual de trabajo donde digan todas sus actividades y bueno, en base al reglamento sabemos si tienen el impacto en materia de formación de liderazgos o no lo tienen. Ahí ya tuvimos un avance. De esa vez que nos vimos, sí. Dice ahora, yo estoy encantada y estoy muy feliz porque hemos tenido muchos avances, producto de esta nueva cultura del ejercicio donde el Tribunal Electoral ha sido una pieza fundamental. Hablas de esta nueva cultura. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál debería de ser el detonante para que estuviéramos sintonizados hombres y mujeres en el mismo canal y que no tuviéramos que estar en esta lucha de que si eres mujer, de que por el hecho de ser mujer, de que no te voy a dejar pasar y todo lo que hemos visto? Es México, la pobreza, los problemas de inseguridad, todo esto que vivimos cada día como ciudadanas, como ciudadanos de a pie, yo creo que ese tendría que ser el motor y tendríamos que estar pensando y materializando ya, tomándolo en términos de paridad, ¿para qué sirve la paridad? Para que la paridad deje de ser un número 50-50, ¿no? Y que podamos decir, existe paridad para que podamos entender las condiciones en las que vivimos y transformarlas. En estos años también he logrado ir detectando quizá 3 tipos de ejercicios de liderazgo. Un primer liderazgo en las mujeres, que es el liderazgo de gestión, donde solamente llegaban las mujeres y arreglaban en una pequeña comunidad, digamos, el alumbrado, la pintura para la escuela, en fin, una serie de cosas de la que la comunidad necesitaba, y sin embargo las mujeres ya no podían llegar al ejercicio de un liderazgo pleno en un cargo político, en una institución, en una dirección. O sea, nos quedábamos en la colonia. Ahí te quedabas en la colonia. Sí. Cuando viene todo este recurso, en lo del 2%, la inversión de instituciones como las que te acabo de comentar, empezamos a transformar ese liderazgo social en liderazgo político. Y entonces se abre esta etapa muy importante donde vamos por números, donde decimos, ya llegamos al 39, estamos en el 38, estamos en el 40 y ahora estamos en la paridad. Sin embargo, esta dinámica, esta propia cultura del ejercicio del poder de las mujeres ha implicado ir más allá. Y entonces ahora yo estoy detectando que necesitamos irnos hacia el liderazgo de incidencia. Muchas mujeres están yendo hacia allá. Es decir, ¿dónde está? ¿Qué está faltando? Y con el concurso de toda la sociedad, involucrando ciudadanía, expertos, instituciones, lograr cambios sustantivos, pero sustantivos, porque finalmente como políticas creo que no nos llama mucho la atención decir, presenté 250 iniciativas de ley, si ninguna se hizo realidad, ¿no? Entonces, esta nueva visión, este ejercicio, esta nueva cultura del liderazgo nos implicaría afectar procesos bien puntuales que detonen transformaciones reales en la población. Sí. Esto que estamos viendo, esta representación ahora de las mujeres en puestos de elección popular, ¿tiene que incidir? ¿Tiene que modificar algo para las mujeres? Escuchaba yo declaraciones en este sentido, en el que decían, bueno, si no cambia nada para las mujeres es que, pues la verdad, estaríamos haciendo muy mal las cosas. Sí, hay una frase que dicen muchas colegas, ¿no? Que dice, si una mujer entra a la política, cambia a la mujer. Si muchas mujeres entran en la política, cambia la política. No necesariamente, porque estas mujeres deben de tener una agenda de género, porque estas mujeres deben conocer la lucha que hemos tenido varias mujeres, porque estas mujeres deben de conocer para qué funciona la paridad,
¿Por qué los derechos? ¿Por qué se debe incidir? Entonces estamos, creo, en esta nueva etapa donde el porcentaje debe de incluir una agenda de la igualdad, una agenda que permita desarrollar a las mujeres, darles una mejor calidad de vida. Por ejemplo, estuve el fin de semana en Chilpancingo y ahí hablé con las compañeras del significado de la paridad. Y entonces encontrábamos que en materia de números, Guerrero ocupa el número 30 en desigualdad de género. Para que de verdad la gente entienda qué es la paridad, tendríamos que afectar, es decir, comprometernos a elevar los niveles de calidad de vida. Y créeme que por añadidura cambia la del hijo, la de la hija, la de la mamá, la de la prima, etcétera, porque así han funcionado las agendas, ¿no? Así han funcionado las agendas de género. Paridad sí debe haber mujeres en política, pero tienen que ser mujeres y hombres preparados con agendas de transformación específicas. Hemos cambiado entonces, ya superamos esto de el liderazgo de la gestión y el liderazgo social y ya estamos en estas vías de el liderazgo político para poder transformar la realidad de las mujeres. Yo veo que sí, es un gusto cuando me toca capacitar, ver esta necesidad de decir, ay, está perfecto, pero a mí me gustaría, ¿qué puedo hacer por tal? ¿No? Yo tengo un problema en mi colonia, necesito, ya estamos pensando más, digamos, completamente, porque antes con el ejercicio político era la diputada, el diputado, ¿no? Que casi desde su trinchera hacía su labor, etcétera, y ahora no, ahora tenemos esa posibilidad de que estas mujeres están diciendo, me falta, necesito, no puedo sola, tengo que conformar una red, tengo que hacerme a llegar información de quien sabe, del experto, para lograr que este tema salga. Entonces, con el nuevo liderazgo de incidencia estamos haciendo algo muy importante, que es trasladar la tribuna a cualquier espacio comunitario y como tal extender las redes de poder. En este momento en la que la política está en una, no sé, 100ª crisis, ¿verdad? Podríamos considerar que el liderazgo de incidencia nos ayudaría a retomar esas dos esferas, la de los políticos, las políticas y la de la ciudadanía, que durante varios años han estado dispersos. Entonces, hasta para eso es importante la paridad, hasta para eso como concepto, como derecho, en este momento como país, le debemos de estar agradecidos a la paridad. Ahorita que hablas de derecho, ¿qué tiene que ver los derechos humanos con la paridad? A veces no entendemos bien de qué se trata, ¿no? Decías, no entendemos bien lo de la paridad y tampoco a veces entendemos la relación de derechos humanos y paridad. ¿Por qué? ¿Por qué nos toca? ¿Por qué nos corresponde? El derecho humano es el derecho fundamental. A través de los derechos humanos parte todo. Parte de nuestra existencia como seres en este planeta, parte de nuestra existencia como ciudadanos y como ciudadanas. Podemos, a través de los derechos humanos, entender que necesitamos, que el Estado nos debe garantizar nuestra seguridad, nos debe garantizar nuestro trabajo, nos debe garantizar nuestro derecho a participar en igualdad de condiciones. Y en este sentido, los derechos humanos, a la hora de garantizar nuestra participación, pues nos obligan al Estado y obligan a las instituciones a hacer que exista un andamiaje jurídico, institucional, para que todas las personas que estamos en un contexto, en un área, en un territorio, podamos participar en igualdad de circunstancias, porque cada persona refleja una agenda, se podría decir, cada persona tiene una necesidad. Entonces, en ese sentido, a través de los derechos humanos, garantizamos este logro de participar en igualdad de circunstancias que finalmente tiene que ver con la igualdad. Todos somos iguales, ¿sí? Pero tenemos que tener mismas oportunidades y mismos derechos y mismos logros para poder hacer que en verdad el derecho humano pueda causar ese impacto de participación en hombres y mujeres. Sin embargo, nuestra historia nos había dicho que no era así, porque, como tú dices, los partidos políticos decían, no hay mujeres, no están capacitadas, ¿no? Hay que capacitarlas, nos va a llevar mucho tiempo, las mujeres prefieren estar en sus casas, sí, claro. ¿sí? Las mujeres en el prefieren ámbito privado, en el ámbito, y no era así, muchas veces no tenías las condiciones, no te escuchaban en los partidos políticos. Hay anécdotas de compañeras donde cuentan que en sus primeras reuniones partidarias los hombres se levantaron varias por café, se sirvieron y cuando regresan a la mesa los compañeros se enojan porque no les trajeron café. Entonces, hemos pasado por esa serie de cosas. ¿Sí? Este mismo derecho humano implicará que la mujer que se quiera quedar en su casa, se quede en su casa,
trabaje en lo que quiera, cuide a sus decida hijos. lo que quiera, pero que no tenga limitaciones. Que no tenga ese derecho humano, es el derecho también de diferenciación. ¿Sí? O sea, si ellas se pudieron parar por el café, los hombres también pueden, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y si una de ellas quería traerle el café a alguien, también estaba en su derecho. Estaba en su derecho. ¿Sí? Ese es el reconocimiento de la diferencia del derecho a participar. En el caso de las mujeres, también las quieren mucho. Acuérdate de los liderazgos en las colonias. Hay mujeres que mueven masas y que no son los líderes del partido, pero que juntan un montonal de gente. ¿Por qué? Porque la gente los conoce, porque hacen gestiones, porque son líderes natas y resulta que pues las dejan ahí, ¿no? Las quieren nada más para eso, no las impulsan para que tengan un cargo. Sí, es lo que les comento. Precisamente el liderazgo de gestión está abocado a estas mujeres, que cada 3 años llegan y le dicen, doña Nati, por favor, voy a hacer mi meeting, tráigame a 200 personas. ¿No? Y doña Nati les lleva 500 personas. ¿Sí? Y sin embargo, doña Nati nunca tuvo un cargo, nunca le dijeron, bueno, ni siquiera una invitación, a veces o sea, un desayuno para agradecerle. ¿Sí? Y cada 3 años es en el olvido, en el olvido, en el olvido. Sí. Sí. ¿Cambiarías tú ahora la reforma electoral de este 50-50? ¿Harías alguna modificación? ¿Tienes alguna sugerencia? Sí, por supuesto. Estamos ahora analizando la fórmula para determinar el porcentaje de candidaturas proporcional. Las candidaturas. Ahorita van a empezar a temblar los partidos políticos. Sí, necesitamos mover esa fórmula, porque si bien los diputados plurinominales, las diputadas, respondían hace algunos años a que ningún partido estuviera sobreexpuesto y a garantizar el principio de la minoría, por así llamarlo, en la actualidad también tenemos que sumarle el ejercicio o el principio de la paridad de género, el principio de igualdad. Entonces, una de las labores que vamos a hacer en los próximos meses es ponerle una variable más a esa fórmula para integrar el principio de paridad. ¿Van a levantar la vara? Vamos a levantar la vara porque ahí es donde estamos viendo que están algunos, ¿cómo podríamos decir? Algunas, no sé cómo podría llamarle para que no se oiga bonito, algunos puntos donde los partidos políticos están como reticentes. Sí, reticentes en aplicar la paridad. Entonces, necesitamos que haya congresos paritarios, porque así está la Oye, pero sociedad. todavía hay resistencias, están viendo que está cambiando la situación, están viendo que la mujer está avanzando, que hay medidas distintas, que ya no se van a mover las cosas como estaban antes, y todavía hay resistencias. Sí, y hay presiones y hay violencia política. Te lo puedo decir, que varias de las compañeras que en este proceso electoral impugnaron, ejercieron sus derechos, han recibido amenazas en todos los aspectos, desde llamadas telefónicas, ¿no?, hasta que las bajan de las camionetas o de los coches o donde anden y les invitan a que no hagan eso. ¿Sí? No te postules. Es una realidad. Ya te postulaste, quítate, para que, o no ejerzas tus derechos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí es una realidad que está presente. Tenemos que garantizar a través de la ley, ¿sí?, ir minimizando el ejercicio de zonas para que se ejerza esta violencia. Paralelamente también tenemos que ir trabajando en esa cultura de paridad que los partidos políticos deban de respetar, y paralelamente también tendremos que ir construyendo con la ciudadanía esa cultura de ejercicio de derechos, de ejercicio de igualdad, de decir para qué debe servir la paridad de género. Pero pues sí, ahí sigue habiendo reticencias, sigue habiendo, y por eso es que necesitamos construirnos los mecanismos legales que nos permitan garantizar ese ejercicio de paridad. No debemos conformarnos entonces con este 42% y decir, ya le hicimos, miren nada más, claro qué que gran no, avance, 50-50, pues ya estamos, ¿no? 8 puntos, todavía nos faltan. Nada más no, tenemos que seguir 50-50, tenemos que alcanzar, porque de eso se trata precisamente la paridad, de eso se trata la igualdad sustantiva. Y es principio, es una revolución. Ningún Estado, menos el Estado mexicano, se va a concebir sin este principio fundamental, el de la igualdad sustantiva. Ahora, las luchas por la paridad, las luchas de las mujeres, se están dando acá en el centro, y tú decías, bueno, fui a una comunidad. ¿Qué pasa en las comunidades? ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es la realidad allá? Pues te digo que como parte de esta gran cultura que empieza en el 2008. ¿Está permeando? Sí, está permeando. Mira, en este proceso electoral, 9 estados fueron los que impugnaron. Tenemos a Baja California Sur, a Guerrero, Querétaro, tenemos a Sonora, al Estado de México, Tabasco,
Chiapas, que después se suma, Tabasco, y me falta, ¿qué otro me falta? Bueno, ahora lo recuerdo, pero fueron 9 entidades, 9 de 17 entidades, ¿sí? Casi, pues, un poquito más de la mitad, ¿no? Que pudieron ejercer estos derechos, o sea, que se dieron cuenta de que la paridad no estaba bien aplicada y que ejercieron sus derechos. Esto implica que no nada más en el centro se están gestando estos derechos, estar buscando estos cambios en el ejercicio del poder, sino que ha permeado en todo. Luego, entonces tú me dirás si todavía se sostiene que las mujeres no están capacitadas. Luego, entonces tú me dirás si todavía las mujeres no merecen estar en un cargo, ¿no? Esto nos da una evidencia que las mujeres estamos cambiando, que las mujeres estamos entendiendo para qué son nuestros derechos, estamos entendiéndolos para transformarlos. O sea, las mujeres sí lo estamos entendiendo. ¿Lo están entendiendo nuestros pares? En los partidos políticos sí tenemos aliados, pero digamos que todavía nos hace falta avanzar más allá. Entonces necesitamos meternos al alma del partido político, y esta alma del partido político pues son los estatutos, y ahí tenemos que hacer un articulado bien específico para decir qué características deben de tener las o los candidatos o las personas militantes que quieran ser candidatos. Porque si te das cuenta, cada partido político dice cuáles son, no hay una regla. Lo mismo hay una encuesta, lo mismo me decía una compañera que hubo una pasarela. Imagínate. Imagínate. ¿No? Entonces son mecanismos volátiles, ¿no? Que finalmente no garantizan los derechos, ¿sí? Tenemos que entrar al estatuto del partido, al alma, y decir cuáles sí son los... Pero ¿cuál es la motivación para los hombres que tienen el poder, no? Imagínate, si cambian las cosas, si cambia este estado que ha permanecido así durante mucho tiempo, pues ellos tienen menos oportunidades. ¿Cuál sería el incentivo? Pues nada más ni nada menos que el de México, o sea, el de transformar, el de hacer... Las mujeres tenemos una gran riqueza, tú lo decías hace un momento. En las mujeres hay confianza, hay capital que hemos ido adquiriendo no solamente desde el 2008, sino desde hace mucho tiempo. Está la confianza, está la capacidad de confiar en otras personas, en construir redes, en ir detectando cuáles son las necesidades de la población. Además, paralelamente las mujeres nos hemos ido formando, ya hay más mujeres con doctorado, ya hay más mujeres con maestría, ¿sí? Ya hay más mujeres que detectan cuáles son las necesidades, sensibles a lo que está pasando. Y si esto no lo quiere reconocer el partido político como un capital que le va a ayudar para más votos, en un momento donde están muy deslegitimados, en un momento donde desafección política, críticas a la democracia incluso. Hasta ellos mismos, cuando se trata de ir a afiliar, mandan siempre mujeres, ¿sí? Por estos valores. Ahora se trata de que cuando se necesite conseguir un voto, pues piensen también en las mujeres, en igualdad de circunstancias. Nadie le quita espacio a nadie. Y yo recuerdo que, en política, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Sin embargo, tenemos que abrirnos a esa posibilidad de competir en igualdad de circunstancias, porque hay un bien superior, el de la nación, el de la ciudadanía, que cada vez tiene más rezagos, que cada vez estamos más en seguridad. Oye, y en televisión, pues no nos podemos pasar de la media hora de programa, así que te agradezco mucho, Nati, que hayas platicado con nosotros. Muchas gracias, Lupita. Aquí en Justicia Electoral. Muchísimas gracias como siempre. Y muchas gracias también a usted, en nombre de todos mis compañeros de Justicia Electoral a la Semana y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le doy las gracias, que la pase usted muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Creamos,
Diseñamos, reciclamos, desarrollamos un concepto simple, dinámico y funcional. Optimizamos el espacio. Con poca inversión, construimos el foro de plataforma electoral. El canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver.